Imagínense esto, usar una aguja que podemos ver a simple vista para encontrar respuestas microscópicas que, literalmente, cambian la vida de un paciente. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a desmenuzar el viaje clínico de la biopsia renal percutánea, un procedimiento donde lo invisible dicta absolutamente todo el plan médico. Para que no nos perdamos, esta es nuestra ruta de hoy. Primero, veremos el valor real de este diagnóstico. Luego, cuándo está indicadísimo hacerlo. Después, las contraindicaciones y cómo preparar al paciente. De ahí pasaremos a la técnica en sí. Y para cerrar, los riesgos y cuidados posteriores. ¿Arrancamos? Bueno, la gran pregunta en un campo de alto riesgo como la nefrología es ¿cuándo es verdaderamente vital entrar con una aguja? Porque, seamos honestos, siempre hay un equilibrio súper delicado. ¿En qué punto la urgencia de saber exactamente qué pasa en ese riñón supera el riesgo evidente de un sangrado? Es una decisión clínica que no se toma a la ligera, para nada. Pasemos a la sección 1. El verdadero valor del diagnóstico renal. Miren, esto no es un estudio de rutina y ya. Es la única manera definitiva, la regla de oro, para saber si estamos ante un daño renal activo, que todavía podemos revertir, o si ya hay cambios crónicos irreversibles. Y el impacto es brutal. O sea, los resultados de esta biopsia cambian las decisiones clínicas hasta en un 60% de los casos. Imagínense, en más de la mitad de los pacientes, lo que encontramos en el microscopio cambia por completo el tratamiento que ya teníamos planeado. Es un giro de 180 grados. Ahora, sacar un pedacito de tejido es solo el primer paso. El verdadero reto es que la muestra sea buena. Para que el diagnóstico sea confiable, necesitamos atrapar al menos de 8 a 10 glomérulos. Ese es el número mágico. Si sacamos menos de 5, híjole, la precisión de la biopsia se cae al piso, sobre todo cuando buscamos diagnosticar lesiones complejas que están muy localizadas. Vamos a la sección 2, las indicaciones clave. ¿Cuándo sí o sí tenemos que hacerla? Aquí nos ponemos el sombrero de detectives. Hay escenarios donde el procedimiento es casi obligatorio. Por ejemplo, un síndrome nefrótico en adultos que no tiene explicación clara, o una lesión renal aguda que aparece de la nada. También hay que actuar rapidísimo si vemos una caída brusca en la tasa de filtración glomerular o si hay enfermedades sistémicas como el lupus atacando el riñón. Incluso, aplica para presentaciones atípicas de diabetes que simplemente no cuadran con lo que los manuales nos dicen. Pero ojo, la experiencia clínica también se trata de saber cuándo guardar la aguja. Pensemos en alguien con hematuria microscópica aislada, es decir, un poquito de sangre en la orina pero con los riñones funcionando perfecto. En estos casos, hacer la biopsia simplemente no se justifica. El pronóstico del paciente suele ser excelente y el riesgo de provocarle un sangrado fuerte supera por mucho el beneficio de ponerle un nombre elegante a algo que de todos modos no va a cambiar nuestra forma de tratarlo. Bien, sección 3. Contraindicaciones y el manejo previo. Antes de siquiera tocar la piel del paciente, hay que pasar por un filtro de seguridad estricto. Cero margen de error aquí. Un dato clave. Si la presión arterial sistólica está por encima de 170 milímetros de mercurio, es un no rotundo. El riesgo de hemorragia es altísimo. Tampoco avanzamos si hay problemas de coagulación que no podemos corregir, si los riñones ya son muy pequeños, lo que nos indica un daño crónico irreversible, si hay una infección activa ahí mismo, o si la anatomía del paciente presenta ciertas anomalías. Pero fíjense cómo avanza la medicina. Esto está interesantísimo. Por años, si un paciente tenía un solo riñón, ni de chiste se le hacía una biopsia percutánea. Era una contraindicación absoluta por el miedo a provocar una hemorragia catastrófica. Bueno, pues eso ya cambió. Hoy, con la tecnología actual, si el procedimiento lo hace un médico con muchísima experiencia, el riesgo es tan bajito que resulta incluso más seguro que meter al paciente a quirófano con anestesia general para una biopsia abierta. Un verdadero cambio de paradigma. Y hablando de avances, ¿qué pasa con los pacientes en la unidad de cuidados intensivos que están intubados? Antes era súper difícil porque no te pueden ayudar aguantando la respiración. Ahora usamos algo llamado protocolo de pausa inspiratoria. Básicamente, con el paciente sedado y con bloqueo neuromuscular, el ventilador mecánico hace una pausa exacta en la respiración. Así el riñón se queda quieto y podemos entrar de forma súper segura e incluso en los casos más críticos. Claro, la preparación con los medicamentos es súper práctica, pero súper estricta. Si el paciente toma aspirina, hay que suspenderla entre 1 y 2 semanas antes. Si está con warfarina, nos detenemos hasta que su nivel de INR baje de 1.5. Y si tiene heparina por vía intravenosa, la regla es pararla al menos 6 horas antes del piquete. Todo esto para que los tiempos de coagulación estén perfectos antes de empezar. Pasamos a la sección 4, la técnica de la biopsia en sí. El procedimiento es casi como una coreografía médica. Paso 1, y esto es innegociable, usar ultrasonido en tiempo real. Hacerlo guiado por ecografía mejora el éxito del diagnóstico al 100% comparado con la vieja técnica a ciegas.
Luego, ponemos anestesia local y guiamos la aguja directo hacia el polo inferior del riñón. ¿Por qué ahí? Para esquivar los vasos sanguíneos grandes y evitar un desastre. Finalmente, se activa el mecanismo de resorte y extraemos ese valioso núcleo de tejido. Y aquí hay un detalle instrumental que parece menor, pero hace toda la diferencia: el grosor de la aguja. La evidencia es clarísima en que la aguja automatizada calibre 16 es la opción perfecta. Es el punto exacto para sacar suficientes glomérulos y darnos un diagnóstico certero, manteniendo un perfil de seguridad excelente. Aunque últimamente se ve una tendencia un poco preocupante en la práctica clínica. A medida que más radiólogos asumen estas biopsias, muchos están usando agujas más delgaditas, calibre 18 o 20, pensando que por ser más pequeñas son más seguras. Pero los datos nos dicen otra cosa. Usar estas agujas chiquitas terminó elevando inadvertidamente las tasas de error en los diagnósticos, del 2 hasta un 14% con los años. Y la ironía más grande, ni siquiera lograron reducir las tasas de complicaciones. Así que sin duda, el calibre 16 sigue siendo superior. Llegamos a la última parte, la sección 5, riesgos y cuidados posteriores. El trabajo no se acaba cuando sacamos la aguja. De hecho, ahí empieza la etapa de vigilancia intensiva. Si vemos las estadísticas reales, la formación de un hematoma alrededor del riñón pasa más o menos entre el 11 y el 16% de las veces. Suena mucho, ¿verdad? Pero tranquilos, el punto clave aquí es que la enorme mayoría de estos hematomas no dan ni un solo síntoma y se resuelven solos. Ahora, las complicaciones de verdad graves, como un sangrado que termina en transfusión, son rarísimas, rondando apenas entre el 1.1 y el 1.6%. Para mantener esas estadísticas así de bajitas, el protocolo posbiopsia no es ninguna broma. El paciente tiene la instrucción estricta de quedarse completamente acostado boca arriba, sin moverse para nada, durante una ventana de 4 a 6 horas. Nada de levantarse. En ese tiempo, estamos encima de ellos revisando la presión arterial y los signos vitales de forma súper agresiva, para detectar cualquier anomalía a tiempo y evitar un pico de presión que nos vaya a provocar un sangrado tardío. Y bueno, para cerrar este análisis, les dejo algo para pensar. Con todo este desarrollo espectacular de pruebas genéticas y biomarcadores no invasivos que estamos viendo, ¿llegará el día en que esta aguja pase a la historia y sea algo que solo veamos en los museos de medicina? Es un horizonte médico que emociona muchísimo y nos recuerda lo rápido que la innovación sigue transformando el cuidado humano. Pero bueno, por lo menos hasta el día de hoy, la biopsia renal percutánea sigue siendo un pilar absolutamente insustituible. Muchas gracias por acompañarnos a explorar todo esto.